Good compañeros, estamos en Genshin Impact. Como veis tengo el trailer ya en dentro, ¿vale? Esto es porque ya he llegado a Sumeru, he hecho la primera parte de la misión de Arconte y tenemos ya la posibilidad de hacer Inocencia Escultórica, que es la misión de evento. La cosa con esta misión es que al terminar el tutorial, solo el tutorial, nos dan a Collei, ¿vale? Para tenerla, no hace falta tirar en el banner a por ella. No sé si habrá forma de conseguirla fuera de banner una vez que acabe el evento, pero por ahora esta es la forma que tengo y no tengo intención de tirar ni a por Tinali ni a por Zhongli, ¿vale? Así que vamos a hacer el evento ya. Y ocurre un problemita, es que esta misión se intercala junto con la misión legendaria normal y corriente, así que vais a ver ahora un clip del stream en el que había empezado a hacer la misión, ¿vale? Simplemente no sabía que era fuera de ello, ¿vale? Simplemente está intercalada entre la anterior misión, el capítulo 3, acto 1. Uy. ¿Y esto? Este icono es nuevo. Este es el muñequito que quiero como eso. Sumeru's largest commercial port sure lives up to its name. Look at all the merchants, and everyone seems excited just to be here. No todo el mundo, nadie tanto como tú. How did things end up like this? No está nada contento. Your artistic license. That's how. I should have made you wait until we got an update from Tanja. No le hace falta buscar. When I finished the prototype Aranara yesterday, you agreed that the kids would like it. That's why we tried bringing it out for a test run today. No estoy seguro si es comerciante o investigador con lo que está diciendo. Los niños odian su proyecto, no sé qué. Eso está bien saberlo. What should we do? Esos de ahí no suenan muy contentos. Quiero el muñequito este. Bueno. ¿Por qué? No me interesa. No me interesa. Que me da igual. Paimon's name is Paimon, and he's a traveler who is just passing by. Is there something bothering you? Oh, I noticed you two a moment ago. Welcome to Akara Crafts, the best toy store in Port Ormos. Tienda de juguetes. Vaya. What's bothering us is this prototype Aranara. To start with, could I get your opinion on it? No me parece que se pueda jugar con él. You mean this wood carving here? Suena a nombre de arma. Sí, la verdad es que sí. Looks like a mushroom monster to Paimon. Oh, no. The prototype Aranara is something that brings joy and laughter to children. At least in theory. Alerta de mucho texto. Ya llevo con alerta de mucho texto mucho rato. So, what exactly is a prototype Aranara? Que me da igual, Paimon, no les preguntes. Aranara are magical creatures in ¿Pero qué? fairy tales that ¿Por live qué? in the forest. For the store's 20th anniversary. Creo que las voces en inglés no son malas, pero sí la dirección. Buah. A ver, la dirección creo que se mantiene bastante parte de lo malo en japonés también. O sea, no creo que sea exclusivo al este. No, bueno, de la entonación sí. La parte de la entonación sí que la noto peor en inglés. Pero también tiene parte de que es que el japonés es más expresivo. No sé si me explico. And I'm also not very good with kids. Maybe you could ask them for yourselves. Dios, qué aburrimiento de trozo de misión con lo bueno que era la primera parte. This is not an Aranara. No way. Ah, es que los niños sí pueden ver. Ah, pues no pueden verlo. Eso es verdad, o sea, no se parece tanto. O sea, es bastante más alto y tal. Bueno, pero ¿qué te pasa en la voz, Alia, colega? ¿Veis? A esto mismo me refiero. Los niños no parecen niños, parecen adultos
emborrachaos, por Sounds ejemplo, like ¿vale? one of Sería those el things único that's ejemplo que se me easier ocurre. said than understood. No me parece que sean Alia niños. didn't like this carving, but I think it's okay. Parece un adulto que está It doesn't hablando look too happy, muy lento so it's porque es got a un bit of a niño y cute tiene que way. tener poca capacidad cognitiva. Y eso no es un niño. De hecho, los niños hablan muy rápido y... Yeah. bla, 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 So bla, I bla. totally asked my dad to get it for me, if it wasn't meant to be Ese an tipo de cosas. Pero bueno, eso creo que en japonés tampoco se va That took a sudden turn for the worse. a mantener mucho. We asked the children for their opinions. A ver, ellos ya se How la did it saben, go? ¿no? Has it maybe, grown on them at all? No, me da que no. Oh, this is such a shame. Why isn't Tondra back from Gandharvaville yet? Oh, the kids kept mentioning an Uncle Tanger too. Who is he exactly? Pues me imagino que es otro que también puede ver a los coleguitas Uncle estos, los Tanger is chonchillos, a ¿no? famous children's author here in Port Ormos. He wrote quite a few stories in the past, but none of them were popular among children. Just like our prototype Aranara. But around a year or so ago, he suddenly had a eureka moment or something. And suddenly the children loved every one of his stories. ¿Será por haber robado eso That's que, right. que da My conocimiento? little Ghaffari loves his stories too. The whole reason we decided to make these carvings was because we saw just how popular the Aranara are among children. We asked Tanja for guidance, but right after he agreed, he went off to Gandharvaville with his son to look for inspiration. They haven't returned yet. We were running out of time, so we had no choice but to carve an Aranara based on our own Literal, la parte de imaginations. las drogas es lo mejor. As you can see, this was the result. Para empezar es que Collei we have to y do Tinari me something. parecen personajes más interesantes Hey, que los que nos han since you're the mostrado. famous traveler, en la could ciudad. you do us a favor and look for Randoms. Tondra in Una niña rica Gandharvaville? y una He doesn't have to come in person if he's too busy. mercader, ¿no? Just No sé el ask nombre. him to write Mercenario, down his eso. suggestions and bring his notes back to us. Que luego if tendrá you más could. cosas, pero ahora mismo no dicen nada. Please, if only to put a smile on the children's faces. And Sí, of course, definitivamente you'll be well no es compensated no for es por doing us haceros the ricos a favor. vosotros, porque They seem os ha pretty jodido el plan. desperate. Let's help them out. To see the kids smile. And also for our reward. Vale, creo que lo entiendo. Vamos a conseguir, o sea, vamos a hacer esto para conseguir la recompensa, que será justamente la cantidad de dinero que tenemos que pagar para poder conseguir la información en la taberna. Vale. Ok. Ahora lo haré porque quiere la recompensa. Yay! Rewards! Me representa, supongo. ¿Puedo hablar con él, con Fallez? Tanja takes his son with him everywhere he goes. The two of them are very close. Oh, qué mono. Maybe that's why he was able to come up with such great stories. Igual Anyway, las ha creado el niño. we're counting on you. Please find Tanja for us. Sí, pero ¿qué vendes? Tienes un icono encima de la cabeza, eso que vende cosas. Bueno, pues nada. Pero un momento, ¿me ha creado esto otra misión? Como veis, es solo una pequeña introducción de que, bueno, a los niños no les gustan los juguetes de los señores estos, ¿vale? Y poco más, no dicen nada especial. Así que vamos a continuar por aquí, que nos dice que buscamos a Tanger, ¿vale? Que estará con su hijo o algo, ¿vale? Vamos a ir... Oh, ¿será ese? Sí, está con un niño también. So Tanger's supposed to be here in Gandharvaville looking for inspiration. But how do we find him? Probablemente cualquier persona que esté por aquí con un niño. Should we ¿Qué te apuestas? yell his name at the top of our lungs? Eso solo serviría para alertar a los guardabosques. Hey, buddy. What's your name? What are you doing here all alone? Do you live in Gandharvaville? Esa suena como el Arconte, ¿no? Suena igual que el Arconte. Regardless, don't worry. As a trainee forest ranger, I'll do everything. Ah, no, es Collei. Vale, es Collei, perdón. Me había sonado raro el audio. Hi, Miss Forest Ranger. I'm Rosie. Don't mind me. I know the way back to Gandharvaville. When people say don't mind me, what they really mean is don't worry about me. That's all the more reason not to leave you alone. Uf, parece que estaba un poco triste.
Lo estamos escuchando sollozar en silencio desde a tomar por culo, por lo que parece, ¿no? Hey, don't cry. What's wrong? Take your time. You can tell me all about it. Huh. That voice sounds familiar. I once heard it somewhere before. Es Collei, es Collei. Oh, it's Collei! And a child who seems to be upset. Oh, Upset creo que es la mala traducción, pero bueno, sí, triste sí. Ahí están. Pues no está con el padre. Collei, how have you been? Hi, Morning Traveler. I've been doing pretty well. Thanks for asking. I'm helping Master Tainari patrol the forest. What brings you here? Venía a buscar a un señor. We heard your voice, so we thought we'd Recados. come ask you for help. You seem kinda busy, though. Sí, hay un niño ahí, llorando. I'll be fine. You go help them first, Miss Force Ranger. A ver, entre un niño llorando y Really. un señor con una hada voladora, That's all. creo que hay prioridades, A ¿eh? well-mannered child. No podemos ignorarlo sin más, ¿no? Sand? There is not a lot of sand in a forest. You keep saying you're okay because you don't want us to know what you're upset about, right? Siempre. Fab, sí. Maybe. Maybe. That's No me recuerda a nadie exactly este why you niño. have to get it off your chest. Here's a trick. If you're keeping a secret that bothers you, you can try telling it all to a tree hollow. A tree hollow? Yeah, a tree hollow. Do you know Tanja's stories? The Aranara living in the forest will patiently listen to every word children say. Maybe there really are Aranara living in the tree hollows that will listen to you. He leído antes lo de Aranara buscando You like cosas, pero R&R no sé stories qué es, la too? verdad. Es el señor y ya. I love ¡Ah, them. coño! Es el bichico pequeño. People who like Es el R&R bichillo are the pequeño, perdón, es best. que los nombres Okay, empiezo a I'll confundirlo. try telling my secrets to a tree hollow. Thanks, Miss Force Ranger. You know everything. You know everything. He oído eso, creo, en algún sitio. Aw, you're just exaggerating. Anyway, I'm trying to be like my friend, who always does her best to cheer people up when they seem sad. So, how are you doing? Feeling any better now? The forest is very dangerous, so how about we stick together? Sure. Ya está contento, qué fácil. Se arregla muy fácil aquí la tristeza, ¿eh? Estaba sollozando, máximo. Good with kids. Eso eres una guardabosque realmente responsable. Has manejado muy bien la situación. Well, helping children who are lost in the rainforest is all part of a forest ranger's duty. So, what was it you wanted help with? You're not lost too, are you? No, nada de eso. En realidad queremos ir a lo más profundo del bosque. Okay, so you're looking for a children's author from Port Olmos called Tanja. And he's here in Gandharvaville, looking for inspiration. Wait, when you say Tanja, do you mean the Tanja? ¿Hay algún otro? Uncle Tanja. Si hay algún otro, igual no, ¿eh? Looking for inspiration for a new Es una story as we fanboy. Bueno, speak? fangirl, perdón. This is amazing. Could you wait for me for a second? I'll run Rossi back to Gandharvaville and then I'll be right back. I've always been curious what the man behind those incredible stories is like in person. Estás perdiendo igual un poco la visión de lo que ocurre, pero bueno. Tal vez sea solo un caballero que le gusta estar solo, a lo mejor primero de una gran familia. A lo mejor es familia lejana de la reina menor Kusanali. Un caballero que le gusta estar solo. Tanja's just a normal guy. Even so, he must be more creative than most people. No tiene por qué. Wait, hold on. Rossi, do you mean you've met Tanja before? Mm-hmm. He's my dad. Anda, debería estar con él, ¿no? Tanja's your dad, as in you're Tanja's son? Porque es tan difícil de entender si ya sabíamos que tenía un hijo, ¿no? Sees, that guy at Akara Crass told us that Tanja brought his son along with him. So he meant Rossi. Why are you here on your own, though? Tengo la sensación de que me están tratando muy de tonto. O sea, de como que me están explicando esto para niños muy We had an pequeños. argument. I was upset, so I ran off here by myself. Ups. Oh,
In that case, we should take you back to Gandharville first. Then we'll look for your dad and tell him where you are. A ver, seguirá enfadado, me imagino, ¿no? No, I'm good. Thanks for your advice, Collei. I'm not so upset anymore. Come with me. I'll take you to him. Ah, eso también funciona, Su. Hey, thanks, Rosie. Paimon thought we'd be spending the whole day looking for him. Genial. Oh my gosh. I can't believe I'm actually gonna meet these. Never meet your heroes, ¿vale? O sea, tenedlo presente. Nunca conozcáis a vuestros héroes. No funciona, no os sale bien. Pues tenemos a Collei, ya está. Son 10 minutos de misión para conseguir a Collei. Y está bien. So Tanja headed this way. A ver, vamos a continuar, ¿no? Pero This place pretty well. Follow me. vamos a equiparla, ¿eh? O sea, vamos a ponerla. Estoy en el equipo. Vamos a cambiar al Traveler. Voy a poner lo primero que tenga. Para que, bueno, no se muera, ¿vale? Vamos a equiparla un poquitito antes de ir con ella a ningún lado. Solo voy a poder subirla a nivel 20 porque no tengo de esto de mejoras ni nada, así que eso. Vale, le he puesto doble set de recarga y doble set de maestría para que tenga bastante para hacer las reacciones con la ulti. Y le he puesto un arco de ataque porque he visto que el boomerang escala con ataque y poco más. Vale, vamos a dejarlo así. Forest Ranger Collei. Ahora mismo no va a hacer mucha cosa, pero bueno, por lo menos el boomerang intentará quitar algo, ¿vale? Hasta que no consiga algo de dendro, por ejemplo, ¿vale? Vamos a ver aquí. ¿Qué era lo que escalaba con ataque? Aquí, vale, había una pasiva que el daño dentro contra los enemigos cercanos, cantidad equivalente al 40% del ataque de Collei. El boomerang cuando se suba, ¿vale? Ahora mismo no va a hacer mucha cosa, pero eso, cuando suba, pegará más. Vale, ¿puedo teletransportarme cerca de...? Puedo teletransportarme cerca. Va a aguantar 0 si le pegan un golpe, pero bueno, el truco está en que no le peguen, ¿no? Si no te pegan no puedes morir. A ver... Es un boomerang, así que parece ser que te persigue, así que puedes correr un poco hacia atrás y todo va chachipistachi. Vale, puedo ir por aquí. Lo único que no he mirado es cuánta energía necesita para tirar la ulti. Es quizá lo más importante, ¿verdad? 60, bueno, pafu pafi. Vale. Para allá. Rosie! Where are you, Rosie? ¿Dónde? Aquí. Someone's calling for Rosie. Estaba como muy dobladísimo, ¿no? ¿O qué coño pasaba? Vale, se ha puesto ya bien. Oh, Rosie! Thank goodness I finally found you. Rosy no tiene... Rassi, perdón. Rassi no tiene la casa terminal. Did the wild beast scare you? Did the stars guide your way? I'm okay. Creo que me cae mal. Porque habla así con su hijo. Thank you. Thank you all. I dare say that even the most cold-hearted Spino crocodile would be moved to tears. Tiene que ser así porque es un escritor. Creo que no es necesario, ¿eh? Oh, it's nothing. It's all part of my responsibility as a trainee forest ranger. I'm the one who should thank you for creating so many wonderful stories for the children of Sumeru. I love them too. Really? I didn't know anyone read my stories apart from young Bueno, a ver, si children. consideras a Collei una That must adulta. mean you're still in touch with your inner child. Bueno, a ver, lo ha escrito un adulto, supongo que no es tan malo. I have the inspiration for my next story. It shall be about an Aranara granny who's a child at heart. Así tan fácil. It's an honor to become the source of your inspiration. Suena bastante meh. Collei looks like she's about to pass out. Hey Collei, are you okay? I'm okay. Sorry. I just got a little too excited. Vale. Are you two story lovers as well? Yes, yes. The moment I saw you, the image of an aura giant and an aura finch traveling together popped into my mind. Yo soy el ara gigante y ella es el arapizón. Bueno, ¿por qué no? Excellent improvisation. Yes,
Me cae muy mal. ¿Va a ser este el NPC que se muera en esta versión? No, ¿no? You have the potential to become a celebrated storyteller too, you know. Vale. Seems like Tanja has a slightly exaggerated view of what it means to be a children's author. Also, Paimon's not a finch. That's nothing to get excited about. Dejemos la broma para otro momento. A ver, si quieres, da un poco igual. Solo vamos a ayudar a dos gilipollas que intentan hacer un juguete. Akara Crafts. Ahí está. Akara Crafts. Oh, right. I remember now. That small boat once sailed into the sea of my memory, but before long it floated away over the horizon, never to be seen again. Ok. Perhaps for the best. No me After gusta all, que hable así. a wild tempest was a raging in Tangier Dios, es como hablar con Fischl, pero en adulto. What? Paimon has no idea what he's saying. Y eso, no tenemos al traductor, no está Oz, necesitamos a Oz. Creo que necesitamos a Oz. ¿Cómo llamamos a Oz? Yo tampoco. What should we do? Do you think we should get Tainari to take a look at him? Dad's saying he forgot about helping the people. Ah, mira, este at es Car Oz, Crafts vale, learn gracias, more Oz. about Aranara, because right now he has something more important to do. Oh, that's what he meant. Well, there it is. All the proof you needed that this kid is definitely Tanjir's son. Wait, no, this isn't the time for all that. Tanjir, your help is pretty vital to the toy makers. You gotta do something. ¿Por qué tendría que importarle a él los The toy garden that makers? blooms before my eyes is of greater importance, for therein lies the beautiful Patisara that all the children of Sumeru dream of. ¿Estamos seguros de que no tiene Tanjir had ninguna found evidence of Aranara conmoción activity right cerebral here o in the algo? Avidia Forest, conclusively proving that Aranara not only exists in stories, but in real life too. If I manage to document the first real-life Aranara sighting, the petty problems that perplex Akara Crafts will be untangled in no time. Meanwhile, I may well be able to leverage this to assume leadership of the academia. Then all across Sumeru will know of the great Tanjir living in humble Port Ormos. A ver, la misión del evento no había empezado especialmente bien, ¿vale? Lo de los jugueteros ya ha sido bastante aburrido. Esto está tocando ahí techo. Esto está al límite de que estoy pensándome en si dejar el vídeo y decir que juguéis solo hasta lo de Collei, ¿eh? Hasta que dan a Collei, porque... ¡Puf! Está top ahora mismo, ¿eh? Venga, sí. Lo que sea. Por favor, traductor. I haven't written any papers myself, but I think you need to have a bunch of them approved by the review board before entering the academia. You also need a detailed and objective experiment record. Anyway, Tanja, what did you mean by evidence of R&R activity? The hook's what's important in a story. The great storyteller Tanjir never gives his audience the bait right away. Come with me. Wait, not that way. Collei, what's wrong? Ahí está, corrupto Nothing, o algo. but that way leads us deeper into the Avidia Forest. I'm just concerned for Tanja's safety. No quiere ir, ¿no? I'm starting to understand why Razi and Tanja were fighting. Parece que hay algo más detrás de todo esto. Se refiere al secreto que Razi no quiere contarnos. Vale. No sé si estoy entendiendo la historia. O sea, y ya no sé si es culpa mía o del juego. O sea, ya a este punto es que ya como demasiado, ¿no? O sea, mi cabeza está como para explotar. Hay cosas por ahí en el suelo. Cartas y eso. It's just an ordinary tree hollow. Paimon's not seeing any evidence of Aranara. Igual se ve un charco de sangre con su conmoción mental o algo. Cerebral. Look with your heart and you too will understand. Paimon's not sure what look with your heart means, but anyway, let's start by investigating the area around. Prefiero the hablar tree con hollow. el niño. Puedo hablar con el niño. No podemos hablar con el niño y ya está. O sea, me parece bastante más sencillo. Restos de los Aranara. Va a ser esto. O sea, de verdad va a ser esto. Hey, look! There's a note here. Could this be the evidence that Tanjir was talking about? The handwriting's so hard to read. It's too hard.
I can't remember the names of all these mushrooms. ¡Wow! Do Aranara need to learn about mushroom classification? No, no lo creo, Paimon. No creo que sea eso. Ah, que esto cuenta como... Vale, cuenta. Ok, vale. Here's another note that says, "This tree hollow is my castle." That sounds more like something an Aranara from the stories would say. Ah, There's another one here. If only I were a clever Aranara. A clever Aranara. Is the emphasis on clever or Aranara? no lo sé. No sé dónde está el énfasis. Dinero. Me vale. Si Collei tira un boomerang hacia allá y se queda parada en su sitio, y yo qué sé, de forma casual, el señor Tanger este está por aquí en medio, o sea, tal cual donde está ahora mismo, ¿creéis que cuenta como asesinato? Porque ella no ha tirado el boomerang hacia el señor Tanger, o como se llama. Ay, vale, perfecto. Perdón. Venga, vamos a continuar. Voy a intentar no matar a nadie también si puedo. Hola. Estos son lo que hemos pillado. How does it feel to bear witness to a groundbreaking discovery? Exciting, isn't it? Parecen las notas de un niño. Sí. The crude handwriting may look like a child's, but don't forget, we're in the middle of a rainforest. El lore es que está escribiéndolo en un árbol o algo y se le ha ido el lápiz. I doubt even more that they would think of this lowly tree hollow as some sort of impenetrable castle. I boldly hypothesize that this tree hollow is in fact the Aranara's academia. The notes we saw were written by the Aranara themselves. There is no doubt in my mind about that. An Aranara that wasn't so bright left a note here wishing to become a clever Aranara. I shall craft a new story for them and call it the Aranara. No sé si está hablando en serio o si de verdad tiene algún tipo de problema mental. Just conjure up images of Aranara in your mind's eye. No, Nope. para nada, ni lo más mínimo. Well, many an adventurer knows how to take Bueno, a to the ver, la skies recompensa de esta with misión es their una invisible camarita, wind gliders, así que, yet they bueno. do not possess the invisible wings of imagination, making it hard for them to keep up with my train of thought. How about you, Miss Forest Ranger? Do you soar into the atmosphere on the wings of imagination? Huh? Me? I don't know. Maybe I do, but maybe not. Anyway, it has nothing to do with me, so... Creo que se está arrepintiendo de haber conocido al hombre este o algo. Collei, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Se le ha ido Yeah, I'm fine. It's just that... Never meet your heroes, ya te lo tengo witnessing dicho. Tanja's creative process is a little... Overwhelming. Estúpido es la palabra. Yes. Pero sí, Yes. es sorprendente. Overwhelming. Sí, For sorprendente. now, I've decided to stay here with Razi until we witness the legendary moment when the Aranara appear in this hollow. Don't ¿Puedo cerrar la worry, misión ya? I won't let the Akara Crafts toymakers down. When a real Aranara appears, their little troubles will be resolved in an instant. He seems pretty stubborn. Looks like we'll have to stay here and wait a little longer. No, I think we should return to our camp first. Tanja, in Aranara and the Three Little Fungus, it says that Aranara are very sensitive creatures. I don't think they'll show up if we stay here. Va a usar su lógica contra él. Venga, ahí, dale. Oh? Was that in the story? Ah, yes, I remember now. Miss Forest Ranger. La historia la ha escrito el showing niño, your ¿verdad? stuff. Por favor, que alguien me In diga que that la historia la ha case, escrito el niño. Let's go back to camp and call it a day. We'll continue our search for evidence first thing in the morning. Es que no tengo ninguna duda sobre nada de lo que está ocurriendo por aquí. Ay, ven campamento al día siguiente. Es que es tan... no sé cómo llamarlo. Es que... Ay, perdón. La hora. Entre las 0 y las 4 de mañana.
Ahí está. Es que están... A ver, yo entiendo que no hace falta hacer eventos que tengan una complejidad impresionante o que tengan que tener una trama increíblemente profunda. Yo lo entiendo, ¿vale? No hace falta, no es necesario. Pero cuando no tienes una trama especialmente profunda y no tienes nada realmente impresionante que mostrar, extenderlo con mucho texto, ¿vale? Para que la gente te comente literalmente mucho texto, no hace que sea divertido. De hecho, hace el efecto contrario, hace que lo que quiera hacer es dejar de jugarlo o esquipear la misión, ¿vale? O sea que muchos se quejan de otros jugadores cuando dicen que quieren un botón de skip o lo que sea, que es porque no les gusta la historia o lo que sea, no aprecian el contenido y luego se quejan porque en realidad lo que quieren es rushearlo. No, 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 no. El problema no es la falta de contenido. El problema es la falta de contenido interesante. No puedes poner una misión que realmente sea de media hora y extenderla durante 2, ¿vale? Porque no es divertido, no es interesante, no quiero hacer eso. Esta misión no me parece que tenga la chicha que les está intentando poner, pero para nada. Traveler, traveler, wake up! ¿Han visto a los Aranara? It's not the Aranara. It's Collei. She's gone. Vale. ¿Y qué? ¿Hay que acabar el I campamento? was worried about Collei since last night. Even though she kept telling us she was okay after we saw the evidence of Aranara activity, she's been acting kind of strange. Tal vez Tanger la haya asustado. Anyway, let's go find her. Vale. Hey, look! Aren't these Collei's footprints? Why are they headed towards the tree hollow? Yo no veo ninguna huellas, pero... Vale. Si tú dices que sí, yo te creo. O sea, no tengo yo problema con eso. So Collei came back here alone. Está hablando con el Is she Aranara. waiting for the Aranara to show up? And I thought this was a place nobody knew about. I never thought Tanja would find it, or that I would run into the traveler and punch Ay, her. Dios, es ella la que ha escrito las cosas. If I'd known, I would have just told the tree hollow instead of writing it down. There must be another way to practice my handwriting. A ver, puedo I've entender created que a whole no... new problem for myself. ¿Por qué no sabe What do I escribir, do sabiendo lo que le ha now? pasado? Dress up as an Haranara? Oh, no, that won't work. I should be writing something that an Aranara would never say, so that Tanja won't mistake me for one of them. But what should I write? What should I write? Oh, I've got it. There's no way Tanja could see this as the work of an Aranara. So the evidence of Aranara activity we saw during the day was actually evidence of Collei's activity. Dios, y literalmente el Tanger este de antes le ha dicho que un Aranara tonto quería ser un Aranara listo. Dios mío. Bueno, es su secreto, vale. Oh, right. Collei told Rosie that he could tell any secret to a tree hollow. Must be because that's what she does. And now she even writes it down. Seguro que tienes un motivo. A ver, no es fácil contarle a alguien que no sabes escribir, ¿vale? O sea, es como una mínima. O sea, entiendo por qué no sabe escribir. No ha tenido la oportunidad precisamente de ponerse a estudiar, ¿vale? Pero aún así, no es fácil decirle a alguien no sé escribir, ni aún teniendo motivos. Yeah, you're right. We'll keep her secret for her. A ver, que no es que no sepa escribir, no es que no sabe Looks like caligrafía. she's almost done writing. Creo Let's que es head lo que está back. queriendo decir, pero aunque fuese lo otro, es lo mismo. Vale. Hola. Aha! There's a new note just as I expected. Yes, yes! It's the same handwriting, which means it must have been written by the same Aranara. A Let's ver. see what it says. A ver qué pone. Estaba llorando, Collei, pobrecilla, es que de verdad. Ooh, what could it be? Me muero de la curiosidad. Yo también, la verdad. O sea, I want to visit Mondstadt during the Ludi Harpastum again? No, that's impossible. This must be some kind of mistake. How could an Aranara go to Mondstadt for the Ludi Harpastum? Even Aw. I would never write that into a fairy tale.
¿Por qué? Si el Rudihard Pastum mola muchísimo, ¿no? Que le pregunten a Collei. In other words, the notes can't have been left by an Aranara. Ahí, apoyando. Yeah. If you ask me, they were probably left by a passing merchant from Mondstadt or something. Definitely not an Aranara. Oh, No. No, I refuse to believe it. joder. Vamos bien. No le queda otra más que creerlo. Por favor, ayuda a Artesanía Cara. I Venga. can't. ¿Por qué no puedes? ¿Me vas a decir que eres un ghostwriter? Can't. It's not like it'll take you a huge amount of effort. You've written so many stories beloved by the children. I'm sure you can help create carvings that are just as successful. Ay, eso es bastante presión para alguien, pero para empezar, no funciona así. Confiamos plenamente en ti, Tanger. Venga. Él no ha escrito nada, ¿verdad? No! I can't do it. I thought that if I could find an Aranara, I'd be able to help Akara Crafts. Está hablando como una persona normal. It was someone from Mondstadt all along. Creo que está hablando como una persona normal. But you've managed to write all those stories without ever having seen a real R&R, right? What makes this so different? Rossi, you tell them. Es él el que ha escrito los cuentos, ¿verdad? Really? Can I? Yes, Venga. it's fine. Tell them. I know this is the moment you've been waiting for. Okay. Collei, Traveler, Paimon, do you remember when I said that there was a secret I didn't want to tell anyone? Sí, lo recuerdo. Yo he escribido los cuentos de no sé qué. Escribido. Joder, yo sí que no lo hubiese escrito nunca. Lo recuerdo. I didn't want to tell anyone the secret, but it made me feel very sad and also turned Dad into a completely different person. So, I think I should tell you. Dad isn't the one who came up with all those Aranara stories. Called it! Hold on. So if Uncle Tanja wasn't the author, then who was it? Wait. You don't mean... Sí, significa que eso. Ahí está. Dad's been telling stories in Port Ormos for as long as I can remember. I always got to listen to all his new stories. Every night, Dad would give me a Zaytun peach for dinner, and I'd eat it while he told his stories. The Zaytun peaches were delicious, but Dad's stories were really bad. He always uses sentences that are really hard to understand, and strange, metaphors, I think they're called. But Dad kept on going, telling his stories again and again. Oh, one time, he even borrowed a camera from Lord Sangemabe's shop and got me to take pictures of him in action. Dad showed me the picture and said that it shall become the precious record of Sumeru's best storyteller early in his career. Even though I only had Zaytun peaches to eat and not so great stories to listen to, I was happy. Then one day, I tried telling Dad a story I came up with. Dad seemed really excited from the very beginning. He looked really happy. He lifted me up high into the air and told me to continue. He lifted me up so high that I was looking down at him. As I continued with my story, I saw his expression gradually change. And when I got to my favorite part, Dad started crying. I guess he must have been moved by my story. No, creo que no es por eso. When Dad put me back down, I looked up at him again, but now he had a scary look in his eyes. No, creo que no entiendes lo que está pasando, Razi, You colega. remember it so vividly. It's not only Rossi. I, too, remember every detail of what happened that day. After that, I gradually grew in fame and started making money. I became Sumeru's best storyteller, just as I always dreamed. Finally, we could afford more than just Zaytun peaches for dinner. I thought it would make Rossi happy. I was really happy at first, but then everyone started calling me
Tanja's son instead of Razi. I kinda guessed why, but I also didn't want to believe it. Dad got busier with things that had nothing to do with storytelling. Like that request from Akara Crafts. So I made up my mind that this time, I just want to be good old Razi so that Dad will become good old Dad again. Instead of Dad the way he is now, starting every story with, dedicated to my dearest Razi. I prefer my dad how he used to be, stumbling over words and not knowing how to end the story. That's why I decided to keep how I imagine R&R to look like a secret. Y por eso ahora sus historias son puta mierda. Gets it now? To sum up, all of Uncle Tanja's fairy tales were actually stories written by Razi. ¡Wow! ¡Paimon! ¡Eres súper inteligente! Living alive, he refused to help him with the Kara Crafts commission. Yes. That's why I tried looking for possible evidence of Aranara. But it turned out that I was just being a clown. Bueno, por lo menos ahora estabas quedando como un clown hace bastante, o sea, intentando quedar bien la parte de antes. No es ahora. Ahora es como cuando estás quedando bien. I'm so sorry. And I owe you all an apology too for wasting your time. Razi's the only one who can help Akara Crafts. If you can manage to persuade him, that is. Right now, I think I just want to find a tree hollow and be quiet for a while. Are we gonna let this happen? Creo que debería decir Razi. Supongo. No sé muy bien por qué nos metemos en la vida de esta gente. A mí me da igual que sea el niño quien está escribiendo. Bueno, quien está creando las historias estas. El problema es que el padre se siente mal porque es un puto inútil, ¿vale? ¿Para qué nos vamos a engañar? Es un poco inútil. Pero yo qué sé, tampoco pasa nada con ser un puto inútil, ¿vale? Yo soy un puto inútil, no me siento mal con ello. Siempre. Solo a veces. You want me to help Akara Crafts with their carving? Sí, ¿por qué no? ¿Qué pasa? Well, I did mention what the R&R look like in my stories, but to make a carving, we might need more details. Collei, Traveler, and Paimon, I might need your help on this one. Vale. A ver, ya sabemos dónde hay una Aranara, ¿no? O sea, el vecino de la del principio. El padre ahí destrozadísimo. Ya, sí, es verdad. Me pasa. So I want to visit more places in Sumeru. That way, I can help Akara Crafts create an R&R carving that everyone will love. Vale, aquí es donde viene la parte de gameplay del evento. You still want me to come with you? Even after all I've done? A ver, es su padre. No va a ir solo, ¿no? Come on, you're the best dad ever. Bueno. This is the happiest Razi has sounded since we met him. Qué triste. I want to thank you, Collei. Huh? Me? I didn't do anything to help. You told me about telling my secrets to a tree hollow. Even though I didn't have the time to find a tree hollow, telling everyone my secret made me feel so much better. Somos un árbol nosotros. Somos un árbol. Eso. Yeah. It's hard to keep too many secrets. And there's no need to hide our mistakes from others all the time. No siempre. Pero es que da vergüencita. Mistakes back in Mondstadt. But when I look back on them, it all feels more like a new beginning. I'm sure this experience will be the same for Tanja. Yes. I'll do my best to become a good father again. Wait. Did you just say you've been to Mondstadt? Sí, yo también. Yo, Traveler. Yo también estoy en Mondstadt. I just passed by once. Never mind that. Come on now. Akara Crafts is waiting for us. Let's go, Razi.
Grab that camera and see what hidden inspiration you can discover along the way. Okay, let's go. Come on, Dad. Lo de la cámara es que lo vi en el stream de la 3.0 y estaba muy chulo porque se pausaba y podías hacerle fotos a bichos y tal, así que espero que sea esa la parte del gameplay del evento. Parecen entusiasmados. En marcha, venga. O sea, la parte del gameplay no creo que sea tan así. Pero Dios, menos mal que el padre empezó a hablar normal. Al explorar Sumeru encontrarás todo tipo de especies, las cuales puedes registrar usando el daguerrotipo primoroso. Al enfocar una especie digna de ser capturada, se mostrará sobre el visor información sobre dicha especie. Ajusta la distancia de la cámara para capturar más fácilmente una imagen del objetivo. Este daguerrotipo solo se puede usar en Inazuma. Vale, nos lo han dado. Y podemos equipárnoslo aquí. Vale. La misión parece que se ha completado ya, ¿no? No hay ninguna... Hay cositas por hacer. Tienda del evento. Todo esto es para la tetera, ¿verdad? Tiene toda la pinta que es para de decoración, sí. Y todo esto... Vale, aquí está lo que me interesa. Es que no tengo... O sea, no es fácil conseguir ahora mismo talentos de este sitio, ¿vale? Primos, lo de siempre, sí. Tallado intrincado, aún no. Merodeando por la selva. A ver. Uy, lol. ¿Primero? ¿Es esta? Criaturas de la selva. Los astutos pájaros que vuelan, no sé qué, no sé cuánto. Animales 3, vale. No hace falta que sea... Ah, me dice que vengamos para acá concretamente. Voy a ir para allá. Había otro. Justo debajo del teletransporte había otro. Quiero verlo. Lugar de la exhibición. Ah, construye una figurilla de Nanara de madera completa. Componentes de madera. Aún no he conseguido nada porque tengo que comprarlos en la tienda y tal. El lugar de la exhibición está aquí. Ahora mismo solo hay uno disponible, pero bueno. Vamos a ir para allá. Vale. No sé si estará bajo tierra. Sí, no veo nada por ahí. Me imagino que estará... Vamos a ir por debajo y luego si tal vuelvo para arriba. ¿Hay microceros en la cercanía? ¿Qué es eso? A ver, quiero sacar esto. ¡Eh! Cristalóptero dendro. Vale. No sé qué es un microcero, ¿vale? Pero no sé, tampoco tengo por qué adivinarlo ahora, ¿no? Me está diciendo para arriba, ¿eh? Igual esto me lleva un poco más arriba y es donde me está marcando esto. Hongo estelar. Microceros en la cercanía. Es que esto me lleva hacia... hacia Sima. Bueno, hemos capturado un cristalópodo. Voy a subir aquí. Hay distintos retos que no les veo mucho sentido en este... en este evento. Mira, ¿dónde ando por la selva? Ah, mira, aquí. Bueno, claro, yo ya he luchado contra el Regisbit, ¿vale? Que tengo un vídeo de él y también he luchado contra este otro. Así que no hace falta ir al desafío para hacerlo. Con que lo hayas hecho antes de empezar esto ya puedes recoger el premio. Vale. Bueno, tendréis abajo el enlace a estos vídeos, ¿vale? Que están subidos ya antes de que me haga el evento. Vale. ¿Esto? 1000 puntos en Cruzando Puentes, que esto es otro mini evento también. Y esto un evento de combate. Completa los maravillosos hongos. Quiero ir a este. Quiero ir a este. Porque si lo que tengo que hacer es fotografiar animales y tal, es posible que los monstruos también cuenten. Y si estoy en combate y puedo usar esto en combate y se pausa el juego y tal, me gustaría poder probarlo. A ver cuántos puedo fotografiar en el mismo sitio. Cuando el personaje en uso reacciones de aceleración intensiva no sé qué, liberará una onda de choque. Vale. A ver, quiero probar si puedo echarles una foto. No, a los bichos no puedo. Tiene que ser animales, animales. Vale.
12 enemigos. Ay, me tenía que haber puesto a 20 o algo. Bueno. Vale, esa es la onda de choque de la que hablan. Uy, y encima dan loot estos. Eso está muy bien. Ahora mismo Collei, como podéis imaginar, no tiene mucha maestría. Pero está bien. Vale. Dan experiencia y loot. Dan de todo. Vale, son enemigos normales y corrientes. Vale. Vale, ahí está. Desafío completo. Pues esto está muy bien y me continúa hacia el siguiente. No tengo que esperar varios días. Un momento, era merodeando. ¡Ay! Es que hay muchos en el mismo sitio. Eso está bien. Vale. Pues hay un montón de minijuegos que hacer. Quiero probar uno de cada y luego ya... voy haciendo. Creo que va a ser lo mejor. Porque es que... quiero testear cómo es, pero sigue siendo muchísimo que hacer. Vale. Esto va a ir de recoger cosas. Sí, recoger monedas. Esto es una bendición, dice. Vale. Ah. No sé muy bien qué hace la bendición esta. O sea, yo la he cogido, pero no sé... No conozco muy bien el propósito. Que tengo más... como más potencia para poder coger monedas o algo así. Como más magneto o lo que sea. Vale. Sí tiene pinta que es eso. Sí que tiene pinta de lo que es lo del magneto. Vale, necesitaba 2000, ¿no? 3600, lo tengo en oro. Vale. Lo tengo todo. Vale, pues el evento tiene como muchísima mierda, ¿no? O sea, que entiendo el rollo este, pero tiene como mucha mierda. Y sí me ha contado el cristalóptero dentro. Vale. Pues lo único que tiene es que he ido por la parte de abajo y solo estaba el cristalóptero. Pero es echarle fotos a un par de animales, no tiene mucho misterio. Vale, vamos a ver si puedo ir para allá. Bueno, he cogido una rosa, no sé si... A ver. Vale, otro. Por allá hay un jabalí. 2. ¡Ay! No sé si ha contado. No sé si ha contado. Yo se la he echado. ¡Mira qué mono! Jack de carga, es un jack. Es una cabra. ¿Te puedo robar manzanas? Sí, me deja robarle manzana. ¿Qué es la cosita esta super mona pequeñita? Micróptero. Micróquero. Vale, creo que con eso están los 4. Sí. No, 3. Falta 1. Ah, es que el micróquero... micóquero es el mismo, el grande y el pequeño. Vale, pues me falta algo. Sé que hay como un tigre de Bengala o algo así, no sé muy bien qué es, pero tiene como bigotes. Pero es que ahora mismo no lo veo, es que me cargué a uno en esta zona, por eso. Por eso igual ahora mismo no lo veo, A ver. Sigue siendo un jack de carga esto. Vale, pues esto entonces no es lo que yo vi de echar fotos. Es que yo vi de echar fotos durante el combate y tal. Y se capturaban como los enemigos. Pero bueno, igual eso es otra fase, que ahora mismo esta es la primera de 4, Vale. Pues ahora mismo no lo veo. Es que si fuesen estas setas, que son bastante bonitas, pues todo bien. Pero es que estos son bichos, estos son cosas. Sé que hay un bichito más que debería aparecer por aquí, pero no... Es que me lo he cargado. Me lo cargué antes de saber nada de esto. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. El evento parece que tiene muchas cosas, ¿vale? Más de las que tengo ganas de hacer ahora mismo, pero hay muchas cosas. ¿Puedes hacerte una foto a ti? Eres autóctono de Sumeru, ¿no? No, no parece que sea autóctono de Sumeru. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo por aquí. No hay misión de historia hasta
un par de días, parece ser. Pero lo que sí podemos es comprar todo esto. Uy. Quiero comprar uno de cada, no quiero comprar todo torsos, cabeza. Ahí. Ojos, hola. Ojos, hola, está bien. Sombrero. Vale, y así. Y ahora puedo irme a esculturas de madera para hacer por lo menos uno de ellos, ¿no? Venga. Esto es en la tienda de los chavales, ¿no? Tenemos que hacer alguno para que los niños quieran comprarlo. Aquí. Voy a hacer uno súper feísimo, ¿eh? Súper feísimo. Sí, no. Sí, lo pillo. Construir el 2 y el 1. Construir 1. Torso rosado. Cabeza. Sombrero. Esto. Y esto. ¡Yay! Ya tenemos uno. Ahora podemos hacer algo aquí. Esculturas de madera. Yay, voy a coger el primero. Hasta dentro de varios días no se puede hacer los demás, ¿no? Así que ahora mismo está bien con este que hemos pillado. Vale, pues vamos a sacarlo por aquí. Ahora sí, espero que os haya gustado. Y vale. ¡Chao!